Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos los ejercicios de la semana número 15, ciclo 2017-2. Pregunta número 1. Tesis de abril. Explicar a las masas que los soviets de diputados obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario, por cuya razón, mientras este gobierno se someta a la influencia de la burguesía, nuestra tarea es explicar de manera paciente, persistente y sistemática los errores de su táctica, dar una explicación adaptada especialmente a las necesidades prácticas de las masas. Mientras estemos en minoría, realizaremos la tarea de criticar y señalar los errores, propugnando al mismo tiempo la necesidad de que todo el poder del Estado pase a los soviets de diputados obreros para que sobre la base de la experiencia las masas superen sus errores. No una república parlamentaria. Volver a ella desde los soviets de diputados obreros sería un paso más atrás. Sino una república de soviets de diputados obreros, peones, rurales y campesinos, en todo el país, de abajo a arriba. Supresión de la policía, del ejército y de la burocracia. Lenin, Obras Escogidas, volumen 2, 123, páginas 116, 117. De la lectura podemos decir que Lenin rechazó la colaboración con el gobierno que los bolcheviques parecían haber aceptado. Según la postura de Lenin, ¿quién debía formar el gobierno? Bien, Lenin tenía una forma de ver la política en ese momento totalmente diferente a las formas conciliadoras que habíamos visto nosotros desde el comienzo de la etapa contemporánea hacia adelante. Lenin plantea que el acuerdo de los bolcheviques de compartir el gobierno con el Estado y reformular las bases del Estado no era una propuesta completa, sino que la propuesta completa debería incluir, para formar el gobierno, a 3 elementos importantes que se habían obviado. No estamos hablando de la burocracia, no estamos hablando del ejército, no estamos hablando de la policía, estamos hablando de 3 formas productoras. Es decir, Lenin propone a los obreros, propone a los campesinos y propone a los soldados. Los soldados para la defensa del territorio, los campesinos para el desarrollo de una agricultura que permita abastecer al pueblo de lo necesario. ¿Y por qué hablamos de los obreros? Recuerda tú que Lenin tiene un plan de industrialización del territorio. Él habla acerca de una industria pesada, porque como tú recordarás, antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, que era un territorio que no estaba en la escala de las grandes potencias como Inglaterra, Francia o la naciente Estados Unidos, comienza un despegue económico muy fuerte que termina en la Primera Guerra Mundial y en la posibilidad de dominar el mundo a través de una industria pesada, es decir, de una industria de las armas, ¿verdad? Esa industria de las armas permitiría 2 cosas. Lo primero, el dominio de mayores territorios, como ya lo están viendo, y lo segundo, permitiría el mantenimiento de este espacio, ¿no? Que luego lo vamos a ver en su intervención en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en la Guerra Fría. Así que es por ello que tu clave es la letra C, obreros, campesinos y soldados. Pregunta número 2. Dentro de las repercusiones políticas que se dieron en 1929, se contempló la crisis de la democracia parlamentaria, a la que se consideraba incapaz de encontrar soluciones al problema. Al mismo tiempo, se reforzaban las dictaduras de tendencia fascista, que esgrimían argumentos contra la democracia. Podemos decir que una consecuencia política del crack para América Latina fue: bien, debes recordar varias cosas. El crack del 29 no es solamente un periodo en donde Estados Unidos entra en una crisis económica, sino que esta crisis económica va a golpear a América Latina, por ejemplo, va a golpear el Perú. Recuerda que la mayor parte de capitales que hay en el Perú son capitales venidos de Estados Unidos. Es más, el gobierno de Leguía
de 1900, el gobierno de Leguía en 1929 cae justamente porque los capitales norteamericanos van a ser sacados del Perú. Ahora bien, ese vacío de poder que deja Leguía después de la caída de su gobierno es aprovechado ¿por quién? Es aprovechado por los militares. Recuerda tú que los gobiernos que están en crisis son presa fácil de los militares, es decir, surgen los golpes de Estado, como por ejemplo en el caso del Perú, el golpe de Estado de el Mocho Sánchez Cerro. Recuerda que Luis Miguel Sánchez Cerro justamente recupera el poder para los militares durante la crisis económica nacional, que luego va a decantar en la salida de Leguía y por supuesto en la pasada de los últimos días de Leguía en prisión. Es por ello que tu clave es la letra D, el surgimiento de golpes militares. Pregunta número 3. Los cambios territoriales fueron producto del acuerdo de las potencias aliadas. En 1941, el presidente norteamericano Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill elaboraron la Carta del Atlántico, que garantizaba la soberanía de todas las naciones al final de la guerra. En 1943, Churchill, Roosevelt y Stalin volvieron a reunirse en la Conferencia de Teherán, en la que se tomaron acuerdos como la futura partición de Alemania, y en 1945 se dieron las reuniones más importantes, Yalta y Potsdam. En ellas se decidió lo siguiente. Bien, esta Conferencia de Teherán, de la que nos hablan, tiene un propósito importante, y tú recordarás que uno de los elementos que no se cuidó después de la Primera Guerra Mundial por parte de la Triple Entente fue básicamente el tratamiento territorial de Alemania. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, todo le pasa a Alemania. Recuerda que a Alemania le quitan su ejército, sus armas, le quitan el de Lorena, la hacen pagar una deuda de guerra, pero lo que no se visualiza en ese momento es separar el territorio. Recuerda que para la segunda mitad del siglo XIX, las ideologías del XIX, que luego van a impactar en el XX, traen consigo el famoso nacionalismo, que incluye el romanticismo, y el romanticismo es ese sistema por el cual los países encuentran una identidad propia. Esa identidad va a ser reforzada después de la Primera Guerra Mundial, creándose el partido nazi y por supuesto los gobiernos totalitaristas o nacionalistas. Bien, tomando en cuenta este antecedente de la Primera Guerra Mundial, no se va a repetir lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra, ¿no?, lo que están buscando es dividir el territorio alemán y ocuparlo. Ya sabes que Alemania se va a dividir en la RDA y la RFA, dos territorios que después de la Segunda Guerra Mundial van a simbolizar lo que conocemos como un mundo bipolar o la Guerra Fría. Es más, dentro de la RDA vamos a encontrar otros países, no solamente Estados Unidos, vamos a encontrar países capitalistas como Inglaterra o como Francia, por ejemplo, que van a formar un bloque tan fuerte que va a provocar la caída de la Unión Soviética después de la caída del muro de Berlín, que separa estos dos espacios, por supuesto. Y finalmente, lo que también se propone es la ocupación militar de Japón. Recuerda que Japón, y volvemos a la Primera Guerra Mundial, Japón durante la Primera Guerra Mundial se había tecnificado, había aparecido la era Meiji, y con la era Meiji, la salida del Japón de estas formas agrícolas, de estas formas latifundistas que había venido teniendo desde el imperio, ¿no? La aparición, por ejemplo, la desaparición, por ejemplo, de los señores shogun, los señores de la tierra, y también la desaparición de los señores samuráis, que eran esta suerte de caballeros que defienden el territorio de los señores shogun. Entonces, cuando Japón se convierte en una potencia tecnificada para 1905 se convierte en un aliado especial de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se rompen las relaciones entre Estados Unidos y Japón y pasa a formar parte de lo que tú conoces como el eje Berlín-Roma-Tokio. El eje Berlín-Roma-Tokio de la Segunda Guerra Mundial provoca grandes problemas. Si bien es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial ocurre lo que te acabo de decir, que es la división de Alemania, ¿no?, y la pérdida de su territorialidad completa,
también estamos hablando de que Japón va a recibir un poco de su propio chocolate, como dirían los gringos, ¿no? La idea aquí es que hay que ocuparlos militarmente. ¿Por qué hay que ocuparlos militarmente? Porque hay que mantener controlado el Oriente. Si no se mantiene controlado, lo más probable es que intenten dar un golpe militar como ya lo habían intentado hacer en Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay dos cosas que se proponen en Yalta y Potsdam. Lo primero, la ocupación y la división de Alemania, y lo segundo, la ocupación militar del Japón. Por eso tu clave es la letra E, 1 y 3. Pregunta número 4. La Guerra Fría fue un periodo en el que el mundo estuvo dividido en dos bloques liderados por las dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. En esa etapa, ambas potencias mantuvieron un estado de tensión permanente. Uno de estos focos de tensión fue... Bien, tú recuerda, y por favor quiero puntualizar esto, que cuando hablamos de la Guerra Fría, hablamos de un periodo largo de tiempo, ¿no? En donde encontramos el inicio de la Guerra Fría inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando encontramos el fin de la Guerra Fría, lo encontramos con la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Por qué te digo esto? Nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se convierte en bipolar y hay dos formas de gobierno en el mundo, una capitalista y la otra comunista, que no se complementan entre sí y por lo tanto están buscando su expansión y por supuesto su consolidación. Finalmente, con la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS, se cae también el comunismo y solamente queda el capitalismo y aparece lo que tú conoces como un mundo globalizado. Del inicio al final de la Guerra Fría, en el medio tenemos algunos hechos importantes como por ejemplo, y lo voy a poner acá, la Guerra de Corea, ¿no? Que divide a las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte, ¿verdad? Corea del Sur liderada por Estados Unidos, apoyada por ellos, y Corea del Norte apoyada por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Esto es Guerra Fría. ¿Por qué? Tú debes saber claramente, yo te lo he explicado anteriormente, la Guerra Fría es una guerra indirecta. La guerra indirecta aparece porque después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU impide la participación de cualquier país y su posterior intervención militar en otro espacio territorial. Es decir, está totalmente prohibida la intervención militar de un país a otro. Bien, ahora, la única manera de que exista una guerra, y estas guerras tienen como causa principal anexar mayor territorio tanto a la Unión Soviética como a Estados Unidos para ver quién va a ganar esta Guerra Fría, aparecen las guerras como la de Corea, ¿no? Por un lado apoyada por la URSS, por el otro lado apoyada por Estados Unidos. También aparece la Revolución China, que está dentro de la Guerra Fría, la Revolución Cubana, el proceso de descolonización, ¿no? También aparecen los periodos de gobiernos militares en el Perú, por ejemplo, ¿no? En los años 70, ¿ya? Aparece la guerra de Vietnam, entre otros, ¿no? Ahora, el foco de tensión más fuerte lo tiene en el mundo la guerra de Corea, que es este gran paso que finalmente termina dividiendo a Corea no solamente de forma territorial, sino también la termina dividiendo de forma política y económica, porque si te das cuenta, aún actualmente Corea del Norte sigue perteneciendo al bloque socialista, aunque este ya no existe, ¿no? Aunque los países satélites ya se han destruido totalmente, Corea del Norte todavía sigue en una economía cerrada, todavía sigue en un gobierno totalitario. Es más, el acceso a las características de la globalización ya no se pueden dar en Corea del Norte. Por ejemplo, vas a tener que el acceso a Internet no es que está restringido, el acceso a Internet no existe en Corea del Norte.
no existe tampoco el acceso a la televisión abierta, solamente a las directrices que pueda dar el Estado, ¿no? El Estado, el Estado es el que controla todo, el Estado controla la economía, la política, y en este espacio tan fuerte de tensión aún no se ha podido liberar esta bipolaridad, aunque ya desapareció la Unión Soviética, aunque ya también cayó el muro de Berlín. Por eso tu clave es la letra A, la guerra de Corea. Pregunta número 5. En 1961, Alemania volvió a convertirse en protagonista de la Guerra Fría. Berlín estaba dividida en dos sectores, el occidental, que pertenecía a la RFA, y el oriental, que era la capital de la RDA. Entre ambas zonas existían grandes diferencias. El sector occidental era mucho más rico que el oriental. Por ello, había emigración a Berlín Oeste, que preocupaba a las autoridades de la Alemania Oriental. Por ello, se decidió en RDA separar su sector de la parte occidental de la ciudad para detener la emigración. El 13 de agosto de 1961, iniciaron la construcción de un muro de hormigón que dividió Berlín. Este hecho impresionó al mundo. Según lo descrito, se puede inferir que el muro... Bueno, esta pregunta nos habla de la construcción del muro de Berlín. El muro de Berlín tiene varias implicancias. Lo primero es que, como te dice tu texto, es cierto, el muro de Berlín separa de manera física dos espacios. ¿Y por qué te digo de manera física? Porque terminada la Segunda Guerra Mundial, se promueve la idea de que Alemania debe ser separada, pero en un primer momento Alemania es separada de manera simbólica, es decir, existe la RDA, existe la RFA, pero no hay un muro físico que la separe, simplemente hay una frontera que es más, tiene un punto diplomático y ese punto es el Charles Checkpoint, que permite la visita diplomática de ambas repúblicas, ¿no? Finalmente, esta división tiene que ser física sí o sí. ¿Por qué? Porque las diferencias entre ambas son muy grandes. El capitalismo en la RFA permitía la creación de industria, la aparición de las tiendas, la propiedad privada, el trabajo libre, es más, vacaciones, dinero, diversión. Estados Unidos estaba en pie de guerra, seguía en pie de guerra, porque la idea era, es más, traer la gente que estaba en el lado de la RDA, absorberla toda, y de esa manera, aunque no habían peleado, ¿no? Finalmente ellos habían ganado la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque ya no simbolizaban nada, ¿no? Ya estaban todos de su lado. Ahora bien, visto este problema, la URSS decidió poner un muro físico, y este muro físico le costó la vida a la URSS, le costó el dinero que tenía y que no tenía. Es más, tú te darás cuenta que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas económicamente a la larga iba a tener problemas porque ellos no importaban nada, no exportaban nada, vivían en una economía interna. En cambio, Estados Unidos siempre traía capital fresco de diferentes partes del mundo, es más, comercializaba, es más, traía capitales de otros lados. Ahora bien, este muro de hormigón no solamente era el muro de hormigón, también tenía francotiradores, tenía perros, tenía cerco eléctrico, púas, también contaba con minas antipersonales. Todo eso era un gasto logístico muy fuerte, era un gasto que todos los días tenía que ser subvencionado. Ahora, el problema es de dónde sacas todo el dinero. Ese muro se convirtió en el muro de la vergüenza, se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. ¿Y por qué se convierte en un símbolo de la Guerra Fría? Porque es la esclavitud que intentan mantener ambos territorios. Si bien es cierto, Estados Unidos se vende como que el espacio de la libertad, también te mantiene preso dentro de su sistema económico, y en el caso de la URSS, bueno, es más visible, ¿no? En relación a que estás constreñido por todos lados y el Estado no te deja hacer nada. La gente quiere salir de la RDA como del lugar. Hay algunos que hacen túneles, terminan mal, hay otros que intentan cruzar el muro de manera muy ingenua también, hay otros inclusive que intentan cruzar de la RDA a la RFA en globos aerostáticos que ellos mismos empiezan a confeccionar. En ese lado de la RDA quedan algunos inventores de la antigua Alemania, de antes de la Segunda Guerra Mundial, y es más, hay un inventor alemán que hace varios intentos. El primer intento
le falla el gas del globo. El segundo intento le falla el aire que está en contra de él. Y en el tercer intento ya logra pasar a la RDA, pero así como él, hay mucha gente que intenta y no logra. Algunos, por ejemplo, camuflados camuflados cerca de los motores de los carros Volkswagen. ¿Tú has visto esos escarabajitos? Esos son de la Segunda Guerra Mundial, son alemanes. Y normalmente, como son compactos, como son fuertes, lograban pasar la frontera. Algunos lograron pasar la frontera, otros no lograron pasar la frontera. Este muro se convirtió en el muro que separaba amigos, hermanos, amantes, de todo, en realidad separó a todo el mundo y se convirtió en un ícono, en un símbolo de la Guerra Fría que con su caída simbolizaba, por supuesto, también la libertad del mundo y la aparición de un nuevo proceso que tú conoces como globalización y que estás inmerso en él, ¿no? Aparecen algunas formas, algunos instrumentos que Estados Unidos va a crear para que todo sea un mundo conectado, como por ejemplo el Internet, ¿no? Aparecen las plataformas como al principio, no sé si lo recordarás, pero al principio tenías Latin Chat, el Mirk, luego tienes el Hi-Fi, luego tienes el Facebook, que ahora se han convertido en plataformas más que de conexión entre personas, de conexión comercial, ¿no? Porque en Facebook ya no encuentras publicaciones de tus amigos, ahora encuentras publicaciones más básicamente comerciales. Te vendo eso, te vendo lo otro, un grupo que vende una cosa, un grupo que vende otra cosa. Entonces, al final, Estados Unidos, ¿qué está buscando con la globalización después de la caída del muro de Berlín? Está buscando el afianzamiento, está buscando el mantenimiento del capitalismo, que finalmente es el que sobrevivió después de la caída y, por supuesto, después de la desaparición de la Guerra Fría. Este muro, entonces, se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría que duró una cantidad de años que el mundo tuvo que soportar, pero que finalmente se libera con la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Por eso tu clave es la letra B. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte en nuestro próximo capítulo.